sobre en este caso, la definición del modelo de datos. ¿Ya? Lo que vimos en el video pasado fue la estructura de todas las tareas que vamos a realizar. Ya las definimos en nuestro Kanban. Tengo filtrado, por eso se ve así. Vale, ahora sí. Ya definimos todas nuestras subtareas, o al menos una cantidad. ¿Ya? Y vamos a comenzar definiendo el modelo, desde el principio, digamos, ¿ya? Agregué, desde el último video hasta ahora, agregué el modelo para usuarios de sistema y el modelo de ítem de gasto, ¿ya? Por sobre bienes. De hecho, bienes no lo borré para aclararlo ahora. ¿Ya? Entonces cambié el nombre, bien, no, al final nunca me gustó, y lo definí como ítem de gasto. ¿Ya? Vale, entonces, vamos a comenzar. Bueno, además vamos a tener tres lanzamientos, digamos, de nuestra aplicación. El primero, un MVP, Minimum Value Product, un producto mínimo viable, eh, o de valor mínimo, depende de quién lo quieras traducir. ¿Ya? Y en este caso vamos a registrar solamente los gastos, o lo que está asociado a un gasto. Luego vamos a tener los ingresos en un segundo lanzamiento, registrar cuáles son nuestras fuentes de ingresos y cuáles son propiamente tal los ingresos, ¿ya? Y en un tercero, crear un presupuesto mensual, ¿ya? Así lo vamos a dividir. Entonces, respecto a la entidad de usuarios, tenemos que un usuario es alguien que va a ocupar el sistema, ¿ya? Entonces podríamos dejar el sistema para un único usuario, pero si lo queremos compartir con nuestros compañeros de curso o nuestros familiares, tendríamos que crear distintas instancias de la aplicación. Entonces, mejor creamos una única, pero que por dentro esté diferenciado todos los datos asociados a un usuario. ¿Ya? A eso apunta. Entonces tendríamos el identificador, el nombre, el email y la contraseña. ¿Ya? Eso sería lo básico para un usuario. Entonces, si yo me devuelvo al Kanban, voy a avanzar el modelo de usuarios, lo voy a dejar en in progress, y voy a anotar estos mismos datos que están acá como descripción, más que todo para tener registro de. ¿Ya? Entonces voy a editar esto, voy a decir, un usuario tiene los siguientes campos. Entonces, ¿cuáles son? Un identificador, un nombre, un email y una contraseña. Ya, para mantenerlo fácil, podríamos agregarle más detalles, cuando se unió, cuando actualizó, no sé, su contraseña, pero para mantenerlo fácil lo podemos dejar así. Ya podríamos incluso dejar el identificador asociado al email. O sea, no podría tener, de hecho, a eso hay que agregarlo como restricción cuando ya estemos programando el sistema en sí. No puedo tener dos usuarios que tengan el mismo correo, ¿ya? Va a ser único. Por lo tanto, si va a ser un campo único, podríamos manejar el correo como identificador. Ya, pero lo vamos a diferenciar. Vamos a dejar el identificador, entonces el nombre de usuario. Por ejemplo, en mi caso podría ser profe Mario, identificador, un UID, una serie de números y caracteres. El email sería, bueno, el mío, el que tengo asociado aquí al canal y a mi GitHub además, y una contraseña, ¿ya? O el hash de una contraseña. Cuando lleguemos a esto vamos a ver qué diferencia tiene uno y otro. Ya, lo dejamos así. Ahora, podríamos dejarlo de esta manera y irnos directamente eh, a escribir el modelo, digamos, de nuestro MR en una base de datos directo. Podríamos hacerlo por medio de la configuración de Drizzle, o como para ir empezando y para ir calentando, vamos a ocupar una IA, ¿ya? Que es la que yo a veces ocupo. Generalmente las aplicaciones son muy específicas, entonces no soy de usar esta IA. Pero vamos a aprovechar, ya que están tan de moda, vamos a probarla. Ya, la URL es database.build. Antes se llamaba postgres.new, así la conocí yo al menos. Ya, y después cambió y fue adquirida por Supabase. Ya, Supabase es un servicio que ofrece base de datos, ofrece la administración de usuarios, ofrece funciones Edge y otra serie de servicios que no vamos a ocupar. Ya no vamos a trabajar con Supabase, al menos no en esta serie de videos.
Entonces entramos a esta URL, database.build, iniciamos sesión con nuestro GitHub. En este caso yo voy a ocupar el de esta serie de videos, ¿ya? Y esto funciona así. Yo le digo, en este caso me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Ya? Entonces quiero describir exactamente qué quiero hacer y él me va a entregar el modelo de una base de datos. Entonces, le podemos escribir en inglés o en español. Yo tengo que darle yo un contexto a la IA. No puedo llegar y decir, agrégame una tabla de usuarios. Bueno, en este caso que es una tabla simple, entonces podría hacerlo. O sea, si fuera la tabla de gastos, ahí tendría que darle más contexto. ¿Gastos de qué? En este caso, como es una tabla de usuarios, lo voy a escribir así tal cual y lo vamos a comparar con lo que ya tenemos nosotros definido, que es lo que vimos recién. Entonces, quiero una tabla para registrar usuarios en mi sistema que tenga un identificador, un nombre, un email, una contraseña. Ya, lo dejamos así, lo enviamos. ¿Y qué es lo que va a hacer internamente? Va a leer el mensaje y me va a generar esto, una tabla, ¿ya? La tabla ha sido creada correctamente y me dice que va a ser un ID con un de tipo integer. Va a tener un nombre, va a tener un email y va a tener una contraseña, que es lo mismo que yo le pedí. ¿Qué me agregó? Me agregó una llave, un rombo y un gato, un hatch. ¿Ya? Y acá abajo me deja la leyenda que dice que la llave significa que es una llave primaria, el rombo significa que no acepta campos nulos, la llave que es una identidad y más abajo tengo una especie de huella digital para el email que es único. ¿Ya? Entonces ahora, ¿a qué se refiere con esto? Y acá voy a ir desde lo más básico para complementar un poco con lo que tiene que ver con base de datos. Las bases de datos, en el fondo, y para hacerlo súper simple, son archivos Excel, ¿ya? Que tienen columnas y tienen filas. Las columnas definen la estructura que va a tener una tabla. Por ejemplo, en este caso yo tengo en la estructura usuarios, o el archivo Excel usuario, o la hoja de Excel usuario, ¿ya? ¿Y cuál es su estructura? Las columnas, ¿ya? Es lo mismo que una tabla Excel. O sea, si yo voy, por ejemplo, aquí al archivo que les mostré al principio, tengo que mi tabla de cuentas tiene un qué, un cuánto, un cómo, un por qué y un cuándo. ¿Ya? Esta es la estructura. Esas son las columnas. Que son palabras, por lo tanto se consideran el nombre dentro de la base de datos es un varchar o un arreglo de caracteres que se pega un arreglo. Un carácter es una letra o un número, ¿va? Veámoslo así. Y un arreglo de caracteres es muchos caracteres juntos. ¿No? Por ejemplo, yo podría decir que Mario es un arreglo de caracteres. El carácter M, el carácter A, el carácter R, el carácter I y el carácter O. ¿Ya? O, en mi caso, en la línea que tengo aquí, Muesli. ¿Ya? Ese es otro carácter. O sea, un arreglo de caracteres o varios caracteres. ¿Ya? Eso se le llama varchar. El tipo de dato es un varchar. O, según esta base de datos, como me lo está definiendo, como un text. O un texto. Internamente se va a considerar un texto. Eso es lo que me quiere decir acá. ¿Ya? Vale. En el caso de un ID, o en este diseño que me entregó él, el ID es un integer. O sea, un entero, un número entero. Puede ser, como es entero, puede ser negativo o positivo, pero no puede tener decimales. Ya, a eso va por entero. Ya, esto es lo que vemos en la básica de los números naturales, los números enteros, los números decimales o las fracciones. Y bueno, más arriba ya los números imaginarios, eso no entran acá. Ya, vale, entonces tenemos que el ID es un número entero, tiene una llave. ¿Qué significa que tenga la llave? O que sea primary key, una llave primaria. Eso es como yo voy a diferenciar cómo entre todos los usuarios, qué va a diferenciar uno de otro. Por ejemplo, si yo tuviera el usuario Mario y hubiese otro, o por ejemplo, un alumno que también se llame Mario. ¿Ya cómo yo diferencio uno de otro? Podríamos considerar el apellido. Yo soy Mario Cares y el otro podría ser Mario Pérez. ¿Ya?
¿Y qué pasa si por ese motivo los dos nos llamamos igual? ¿Ya? Entonces el nombre y el apellido. Ok, ahora podría ser el apellido materno. ¿Ya? Y ahí podríamos ir agregando. ¿Ya? Va bajando la coincidencia, la probabilidad de que dos personas se llamen exactamente igual, pero se puede dar el caso. En Chile, bueno, y en todas partes, existe el RUN en Chile y el DNI en otros países, y ese es el identificador único. ¿Ya? Es como únicamente, o como yo defino a una persona por un valor, que es único y que obviamente no se puede repetir. ¿Ya? A eso va la llave primaria, cómo tú diferencias un registro de otro. ¿Ya? Entonces, en este caso, para diferenciarlo va a ser con el campo que se llama ID. Tal cual tengo mi archivo Excel, no hay ninguna forma de diferenciar uno de otro, porque son solamente textos, ¿ya? Entonces cuando lleguemos a esta parte para crear esta tabla, vamos a tener que crear un identificador único. En este caso lo mismo para los usuarios. Que acepte o no valores nulos significa que puedo o no escribir un valor. Por ejemplo, yo en la tabla de los productos, que yo podría dejarlo nulo, en este caso, si yo quiero saber qué cosas estoy gastando, podría dejar nulo, no sé en qué, por ejemplo, fui al supermercado, se me perdió la boleta. No sé en qué gasté, pero si entro a la aplicación del banco, puedo ver que tengo un movimiento por 10.000 pesos. Entonces, no es necesario saber en qué gasté, pero sí, no, por obligación, necesito saber cuánto gasté. Porque ese es el fin de mi aplicación, saber cuánta plata estoy gastando. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un campo que puede ser nulo o un campo que puede ser que no puede ser nulo. Nulo o vacío en este caso. Entonces, el nombre está marcado como no nulo. Para los usuarios, tienen que tener un nombre, ya para poder identificarlo. En este caso en particular, podría el nombre ser un campo nulo, pero el email no podría ser nulo. ¿Por qué el email no puede ser nulo? Porque es como yo voy a registrarme, como yo voy a registrar un usuario. Por lo tanto, el email no puede ser un campo nulo. ¿Ya? Ahora, respecto a la huella digital, que sea un campo único, es lo que hablábamos recién. No puedo tener dos usuarios con el mismo correo, porque con el correo yo me voy a registrar en la aplicación. ¿Ya? Por eso no puede ser único. El correo no puede ser único, podría, por ejemplo, el número de teléfono de una persona ser único, ¿ya? Teléfono celular, ya casi no se ocupan los teléfonos de casa, pero en un teléfono de casa no es único. O una dirección de casa no es única, porque en una casa pueden vivir más de una persona, ¿ya? No así los correos electrónicos que se supone que son personales. Ok, y el último valor, que es la identidad, que en este caso está asociado al ID. Bueno, además se entiende que el ID, al ser una llave primaria, obligatoriamente no puede ser, no pueden haber dos personas que tengan la misma llave, ya, porque es una llave primaria. Ya, por eso no se le agrega el unique a las llaves primarias, pero se entiende que lo son. Ya, no puede una llave primaria no ser única, pero un campo único no necesariamente tiene que ser una llave primaria. ¿Ya? Ya, y por último, lo de la identidad significa que en este caso va a ser un valor, pero que va a ir incrementando. ¿Ya? A eso va el campo de identidad en este modelo. En algunos PowerSQL lo llama como serial también, ¿ya? Que es un número que va a ser autoincremental. Autoincremental se refiere a que el primer registro va a ser 1, se le va a asignar el 1, al segundo registro se le va a asignar el 2, al tercero el 3, y así. ¿Ya? Auto va a incrementar automáticamente. A eso va. Ok, entonces ya tengo definida mi tabla. Y ahora podría ver, aquí arriba tengo el diagrama y tengo las migraciones. Migraciones es lo que vamos a ver más adelante, pero básicamente me entrega el SQL para ya llevarlo directamente a mi base de datos. Eso lo vamos a ver más adelante, por ahora estamos viendo solamente la definición de los modelos utilizando en este caso esta IA.